Imagina que llevas 6 días caminando bajo el sol del desierto sirio. 6 días con una armadura completa de metal que pesa 30 kilos. 6 días bebiendo agua racionada que sabe a herrumbre. 6 días escuchando tambores enemigos que nunca se detienen. Tambores que resuenan desde las colinas. Tambores que te recuerdan que estás rodeado. Que hay 30.000 musulmanes observándote, esperando el momento perfecto para atacar, esperando que tu línea se rompa, que algún estúpido asustado salga de formación, y entonces te matarán, te despedazarán, convertirán tu cabeza en un trofeo que exhibirán en Damasco. Pero no sales de formación, porque el hombre que lidera tu ejército no es un rey ordinario, es Ricardo Plantagenet, Ricardo Corazón de León, el guerrero más temido de toda la cristiandad, el hombre que conquistó Chipre en 2 semanas, el hombre que masacró a 3.000 prisioneros en Acre sin pestañear, el hombre que en este momento está marchando con 21.000 cruzados por la costa mediterránea hacia Jerusalén. Y Saladino, el sultán de Egipto y Siria, el héroe del Islam, el hombre que reconquistó Jerusalén 4 años atrás, ha decidido que este es el momento de destruirlo. Estamos en septiembre de 1191. La tercera cruzada. Y no es como las películas te la muestran. No hay caballería brillante cargando heroicamente. No hay batallas limpias, donde el bien triunfa sobre el mal. Esto es guerra medieval en su forma más brutal. Esto es marchar bajo el sol abrasador, mientras arqueros enemigos te disparan desde las dunas. Mientras tus compañeros caen a tu lado con flechas en el cuello. Mientras el polvo y el calor te hacen alucinar. Mientras tu propia armadura se convierte en un horno que literalmente cocina tu carne. Y el ejército de Saladino no te está atacando directamente. Eso sería demasiado honorable. Demasiado predecible. No. Están usando una táctica que los musulmanes perfeccionaron durante siglos. Guerra de desgaste. Hostigamiento constante. Te disparan con arqueros montados que aparecen, lanzan sus flechas y desaparecen antes de que puedas responder. Te cortan las líneas de suministro, envenenan los pozos, queman cualquier aldea donde podrías buscar refugio, convierten cada kilómetro de tu marcha en una agonía calculada. Y funciona. Dios mío, funciona. Los cruzados están perdiendo hombres cada día, no en batallas gloriosas, en muertes estúpidas y frustrantes. Un soldado que se aleja 2 metros de la formación para buscar agua y nunca regresa. Un caballo que colapsa por deshidratación, arrastrando a su jinete bajo 30 kilos de armadura que se convierte en su tumba. Un grupo de peregrinos que se rezagaron y fueron encontrados 3 días después, crucificados en árboles con sus propias entrañas. Y Ricardo lo sabe. Sabe que si esto continúa, si sigue perdiendo hombres así, nunca va a llegar a Jerusalén. El ejército va a colapsar por atracción antes de siquiera ver las murallas de la ciudad santa. Necesita una batalla real, una batalla donde pueda usar lo que los cruzados hacen mejor: combate cuerpo a cuerpo, caballería pesada, violencia directa y abrumadora. Pero Saladino no es estúpido. Saladino ha estado evitando exactamente eso durante 6 días, porque sabe que en una batalla campal, los caballeros cristianos con sus caballos de guerra y sus armaduras completas son devastadores. Así que se niega a dársela, hasta ahora. Hasta el 7 de septiembre de 1191, hasta un lugar llamado Arsuf, un pequeño pueblo costero a medio camino entre Acre y Jaffa. Y aquí, finalmente, por razones que los historiadores todavía debaten, Saladino decide arriesgarlo todo. Decide que ha desgastado suficiente a los cruzados, que están lo suficientemente cansados, lo suficientemente sedientos, lo suficientemente desmoralizados. Decide que este es el momento de aniquilarlos completamente, de aplastar la tercera cruzada antes de que siquiera empiece, de matar a Ricardo Corazón de León y exhibir su cuerpo en cada mezquita, desde Egipto hasta Bagdad. Y reúne su ejército, todo su ejército, 30.000 hombres, caballería mameluca de élite, arqueros turcos, infantería kurda, guerreros beduinos. La fuerza musulmana más grande, reunida desde la batalla de Hattin 4 años atrás,
donde destruyeron completamente al ejército del reino de Jerusalén, y la coloca estratégicamente en las colinas alrededor de Arsuf, rodeando la línea de marcha de Ricardo, cortando cualquier ruta de escape, preparándose para lo que creen que será una masacre. Pero hay algo que Saladino no sabe, algo que sus espías no le han reportado, algo que va a cambiar completamente el resultado de lo que está por venir. Ricardo ha estado esperando este momento, ha estado dejándose hostigar, ha estado fingiendo debilidad, ha estado arrastrando a Saladino exactamente a este punto, porque Ricardo entiende algo fundamental sobre la guerra medieval. No se trata de tener el ejército más grande, se trata de tener el ejército más disciplinado. Y durante 6 días de marcha infernal, mientras sus hombres morían por docenas, Ricardo no ha estado solo sobreviviendo. Ha estado entrenando, ha estado organizando, ha estado preparando una formación de batalla tan precisa, tan coordinada, tan absolutamente letal, que cuando finalmente la desate va a destrozar a esos 30.000 musulmanes en menos tiempo del que toma rezar un rosario. Pero para entender cómo es posible que 21.000 cruzados derroten a 30.000 musulmanes en 17 minutos, para entender cómo una batalla que debería haber durado horas termina siendo una de las victorias más rápidas y decisivas de las cruzadas, tenemos que retroceder. Tenemos que entender quién es realmente Ricardo Corazón de León. No el mito, no la leyenda, el hombre, el guerrero, el estratega brillante y el psicópata funcional que está a punto de demostrar por qué su nombre todavía aterroriza a la gente 800 años después. Ricardo nació en 1157, tercer hijo del rey Enrique, segundo de Inglaterra, y desde el principio quedó claro que no era como sus hermanos. Su hermano mayor, Enrique el Joven, era el político, el diplomático, el que todo el mundo amaba. Su hermano menor, Juan sin tierra, era el traidor, el cobarde, el que eventualmente iba a traicionar a Ricardo y casi destruir Inglaterra. Pero Ricardo era diferente. Ricardo era el guerrero, el que desde niño solo quería una cosa: pelear, conquistar, destruir enemigos, y lo hacía con una habilidad natural que rozaba lo sobrenatural. A los 16 años ya comandaba ejércitos. A los 20 ya había sofocado 3 rebeliones en Aquitania, el territorio que heredó de su madre, usando tácticas tan brutales que los nobles rebeldes preferían suicidarse antes que enfrentar su castigo. A los 25 había perfeccionado el arte del asedio medieval, conquistando fortalezas que se creían inexpugnables en cuestión de días. Y a los 32, cuando su padre murió y heredó la corona de Inglaterra, ya tenía una reputación que hacía que reyes y sultanes temblaran con solo escuchar su nombre. Pero aquí está lo que las leyendas románticas no te cuentan. Ricardo no era un héroe noble, no era un rey justo que se preocupaba por su pueblo. Era un sociópata funcional obsesionado con la gloria militar. Vendió literalmente todo en Inglaterra para financiar su cruzada. Títulos, tierras, castillos. Hay una cita famosa de él que lo resume perfectamente. Vendería Londres si pudiera encontrar un comprador. Y lo decía en serio. Convirtió Inglaterra en una máquina de guerra. Exprimió cada moneda de sus súbditos para reunir el ejército más grande, mejor equipado, más profesional que Inglaterra había producido jamás. Y entonces, en 1190, zarpó hacia Tierra Santa. No porque fuera especialmente religioso, no porque le importara recuperar Jerusalén para la cristiandad, sino porque la cruzada era la forma más rápida de alcanzar inmortalidad histórica, de convertir su nombre en leyenda, de superar las hazañas de su héroe de infancia, Alejandro Magno. Y durante los siguientes 2 años iba a lograrlo, pero no de la forma que esperaba. No conquistando Jerusalén, sino destruyendo ejércitos musulmanes con tal eficiencia, tal brutalidad, tal genio táctico, que incluso Saladino, el gran héroe del Islam, iba a referirse a él con una mezcla de odio y respeto. Porque Ricardo entiende algo que la mayoría de los comandantes medievales no comprenden: la psicología del combate. Sabe que la moral es más importante que los números, que un ejército disciplinado, que confía ciegamente en su líder, vale más que 3 ejércitos de mercenarios desorganizados,
Y durante esos 6 días de marcha desde Acre hasta Arsuf, mientras Saladino lo hostiga constantemente, Ricardo está haciendo algo revolucionario. Está entrenando a sus hombres para no responder, para no salir de formación sin importar qué tan provocados estén, para mantener la disciplina incluso cuando ven a sus compañeros morir a su lado. Y eso es inhumanamente difícil. Vas marchando. Una flecha mata al hombre junto a ti. Su sangre salpica tu cara. Y cada instinto en tu cuerpo te grita que salgas de formación, que persigas al arquero, que vengues a tu compañero. Pero Ricardo ha dado órdenes claras. Cualquiera que rompa formación será ahorcado. Y no es amenaza vacía. Ya ha ejecutado a 3 caballeros por desobediencia. Públicamente, delante de todo el ejército. Así que te tragas la rabia, te tragas el miedo, y sigues marchando. Y Saladino observa esto y no lo entiende. Ve a los cruzados aguantando castigo día tras día y cree que es porque están débiles, porque están demasiado cansados para responder. No se da cuenta de que es disciplina calculada, que Ricardo está guardando la energía de su ejército para un solo momento explosivo de violencia, un momento que está por llegar. Porque en la mañana del 7 de septiembre, cuando el ejército cruzado acampa cerca de Arsuf, cuando los exploradores reportan que 30.000 musulmanes están posicionados en las colinas circundantes, Ricardo reúne a sus comandantes y les dice algo que los hace palidecer. Hoy vamos a darles la batalla que quieren, pero no de la forma que esperan. Y el plan de Ricardo es simple en teoría, pero casi imposible de ejecutar en práctica. Va a formar sus 21.000 cruzados en una columna de marcha que también funciona como formación de batalla. Va a dividirlos en 12 secciones, cada una capaz de defenderse independientemente. Va a poner a los caballeros hospitalarios en la retaguardia, porque son los guerreros más disciplinados, los únicos en quienes confía completamente para aguantar el castigo sin romper. Va a mantener su caballería pesada en el centro, oculta, esperando. Y va a caminar directamente hacia la trampa de Saladino. Va a dejar que los musulmanes los rodeen. Va a dejar que lancen sus flechas. Va a dejar que crean que están ganando. Y entonces, en el momento exacto, cuando los musulmanes estén completamente comprometidos, cuando crean que la victoria es inevitable, va a soltar la caballería. Y va a convertir lo que parecía una trampa para los cruzados en un matadero para los musulmanes. Pero todo depende del momento. Suelta la caballería demasiado pronto, y los musulmanes simplemente se dispersan. Sus arqueros montados son más rápidos que los caballos de guerra cristianos cargados con armadura. Pueden escapar fácilmente. Suelta la caballería demasiado tarde y tu infantería colapsa bajo la presión. La moral se rompe. Los hombres empiezan a huir. Y entonces sí estás acabado. El momento tiene que ser perfecto. Y Ricardo sabe cuál es ese momento. Cuando los hospitalarios finalmente quiebren. Cuando esos guerreros, fanáticos que han aguantado 6 días de hostigamiento, sin quejarse, finalmente alcancen su límite y griten por permiso para cargar. Ese va a ser el momento. Porque si los hospitalarios, los más disciplinados, están en el punto de quiebre, significa que todo el ejército musulmán está completamente comprometido en el ataque. Significa que Saladino ha apostado todo. Y entonces Ricardo puede destruirlo. Es brillante. Es arriesgado hasta el punto de la locura. Y requiere un nivel de control sobre tu ejército que ningún comandante medieval ha demostrado jamás. Porque tienes que hacer que miles de guerreros, muchos de ellos nobles orgullosos acostumbrados a hacer lo que quieren, obedezcan órdenes suicidas. Tienes que hacer que se queden parados mientras los matan, que confíen en que su rey sabe lo que está haciendo, que crean que el sufrimiento tiene un propósito. Y Ricardo, increíblemente, lo logra, porque ha pasado meses construyendo esa confianza. Meses demostrando que sus tácticas funcionan. Meses ganando batallas que parecían imposibles. Y ahora, en la mañana del 7 de septiembre, mientras el sol empieza a calentar el desierto otra vez, mientras 30.000 musulmanes se posicionan en las colinas, el ejército cruzado empieza a moverse. No rápido, no en formación de combate agresiva. Simplemente continúan su marcha como si fuera un día normal. Como si no hubiera 30.000 enemigos esperándolos.
Y esto confunde a Saladino, porque esperaba que Ricardo formara para batalla, que estableciera un campamento defensivo, que hiciera algo para protegerse. Pero Ricardo está haciendo exactamente lo opuesto. Está caminando directamente hacia la trampa como si no existiera. Y Saladino toma esto como confirmación de que los cruzados están desesperados, que están tan agotados que no pueden siquiera detenerse a pelear, que si los presiona ahora, si lanza todo su ejército en un ataque masivo, puede romperlos completamente. Entonces da la orden: ataquen, no hostigamiento, no tácticas de guerrilla, ataque total. 30.000 guerreros musulmanes descargando todo lo que tienen sobre 21.000 cruzados en marcha. Y empieza. Las colinas literalmente vomitan caballería musulmana. Miles de jinetes cargando, sus gritos de guerra resonando a través del valle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y detrás de ellos, arqueros, miles de arqueros, y el cielo se oscurece, literalmente se oscurece, como si una nube hubiera tapado el sol. Pero no es nube, son flechas, decenas de miles de flechas lanzadas simultáneamente. Una lluvia de acero y madera que cae sobre los cruzados como granizo mortal. Y aquí es donde la formación de Ricardo demuestra su genio. Porque los cruzados no están en líneas apretadas donde las flechas pueden hacer masacres. Están en columna con espacios deliberados, con escudos posicionados no solo al frente sino arriba, formando un techo improvisado, y cuando las flechas caen, muchas rebotan, muchas se clavan en escudos en vez de en carne. No es perfecta protección, hombres mueren igual, pero las bajas son manejables, sostenibles, no el colapso catastrófico que Saladino esperaba, y la columna sigue marchando, paso a paso, mientras las flechas caen, mientras la caballería musulmana se acerca, y los jinetes musulmanes empiezan a rodearlos, pero no pueden penetrar la formación. Porque Ricardo ha colocado estratégicamente lanceros en los bordes, lanzas largas de 4 metros apuntando hacia afuera como las púas de un puercoespín. Y cualquier jinete que intenta acercarse demasiado se encuentra con acero, se encuentra con muerte. Entonces los musulmanes cambian de táctica. En vez de cargas directas, empiezan a hacer pasadas rápidas. Galopan junto a la columna, disparan flechas a quemarropa, lanzan jabalinas, y se alejan antes de que los cruzados puedan responder. Y esto es más efectivo, porque a esta distancia las flechas penetran armadura, encuentran huecos, matan, y los cruzados empiezan a sangrar. No son hemorragia masiva todavía, pero es constante. Goteo, goteo, goteo. Cada minuto que pasa, más hombres caen, y los que quedan tienen que llenar los huecos, tienen que cerrar filas, tienen que mantener la formación sin importar qué. Y Saladino ve esto y aumenta la presión, ordena que concentren el ataque en la retaguardia, en los hospitalarios, porque si puede romper la retaguardia, puede separar la columna, puede convertir una formación cohesiva en fragmentos aislados que puede destruir uno por uno. Entonces miles de musulmanes empiezan a concentrarse en los últimos 100 metros de la columna cruzada. Y los hospitalarios empiezan a morir en números serios. Imagina que eres uno de ellos. Eres un caballero de la Orden del Hospital. Has jurado defender a los peregrinos. Has entrenado toda tu vida para este momento. Y ahora estás parado en la retaguardia mientras literalmente miles de enemigos te atacan simultáneamente. Flechas golpean tu escudo cada 2 segundos. Tu brazo está entumecido por el impacto constante. A tu izquierda, tu compañero se desploma con una flecha en el ojo. A tu derecha, otro cae con una jabalina atravesándole el cuello. Y no puedes hacer nada, no puedes cargar, no puedes vengarte, solo puedes estar parado ahí, aguantando, muriendo, esperando que tu rey sepa lo que está haciendo. Y después de 30 minutos de esto, después de ver caer a un cuarto de tus hermanos, algo se rompe. No es cobardía, es furia, es la comprensión visceral de que si sigues haciendo esto, si sigues siendo un blanco estático, vas a morir sin siquiera pelear. Entonces los hospitalarios hacen algo sin permiso, algo que técnicamente es traición, algo que podría costarles la ejecución si sobreviven. Cargan, no toda la unidad, solo un grupo.
tal vez 50 caballeros que ya no pueden soportarlo, que prefieren morir atacando que morir como ovejas en matadero, y galopan hacia las líneas musulmanas gritando como demonios. Y Ricardo, cabalgando en el centro de la columna, ve esto y su corazón se detiene. Porque no es el momento. Los musulmanes todavía no están completamente comprometidos. Todavía pueden dispersarse. Y si lo hacen, si escapan de esta carga prematura, entonces todo el plan se arruina. La batalla se convierte en persecución que los cruzados no pueden ganar. Perdieron. Pero entonces, algo inesperado sucede. Los 50 hospitalarios que cargaron impactan las líneas musulmanas con tal violencia, con tal furia acumulada después de 6 días de aguantar castigo, que no solo penetran, destrozan. Literalmente abren un agujero de 50 metros en la formación enemiga. Caballos de guerra de 800 kilos chocando contra jinetes ligeros, lanzas atravesando cuerpos, espadas decapitando, y los musulmanes en ese sector entran en pánico, intentan retroceder, pero hay demasiados detrás de ellos, demasiados empujando hacia adelante. Entonces se atascan, se amontonan, se convierten en blanco perfecto, y Ricardo ve esto, ve la oportunidad. No es el momento que planeó, pero es el momento que tiene, y toma la decisión en una fracción de segundo. Ordena la carga general. No solo caballería, todo, infantería, caballería, cada guerrero capaz de moverse. Ahora, carguen ahora, por Cristo y el Santo Sepulcro. Y 21.000 cruzados que han estado aguantando castigo durante 6 días, que han estado marchando bajo el sol abrasador mientras los mataban lentamente, que han estado esperando este momento exacto, explotan. No hay otra palabra para describirlo. Es como si una presa se rompiera. Como si toda esa energía contenida, toda esa furia reprimida, toda esa sed de sangre acumulada, se liberara simultáneamente en una ola de violencia que hace que el suelo tiemble. Los caballos de guerra aceleran de 0 a galope completo en segundos. 45 kilómetros por hora. 800 kilos de músculo y hueso y metal apuntando directamente hacia las líneas musulmanas. Y los jinetes encima no son nobles jugando a la guerra. Son profesionales entrenados desde la infancia. Guerreros que han pasado 20 años practicando con lanza y espada. Hombres cuya única razón de existir es este momento exacto, el impacto. Y cuando impactan, cuando esos 2000 caballeros cruzados golpean las líneas musulmanas, el sonido es como trueno. Es el crujido de huesos rompiéndose, el choque de metal contra metal, los gritos de hombres muriendo. Y la línea musulmana, que hace 30 segundos parecía impenetrable, simplemente se desintegra. Se convierte en fragmentos, en individuos aterrorizados intentando escapar en todas direcciones, en caos absoluto. Y detrás de la caballería viene la infantería. Miles de soldados a pie que han estado caminando durante horas con armadura completa. Que deberían estar exhaustos, que deberían estar lentos. Pero la adrenalina es una droga poderosa. Y cuando finalmente te dan permiso de desatar toda tu rabia, cuando finalmente puedes dejar de ser víctima y convertirte en depredador, descubres reservas de energía que no sabías que tenías. Entonces corren, aullando, gritando, alcanzando a los musulmanes que intentan huir, alcanzándolos y matándolos. Y Saladino observa desde una colina. Observa cómo su ejército de 30.000 hombres, que hace 5 minutos estaba atacando con confianza total, ahora está desintegrándose. Y intenta reunirlos, intenta formar una segunda línea defensiva. Pero es demasiado tarde. El pánico se ha propagado más rápido que cualquier orden. Los soldados musulmanes no escuchan a sus comandantes, solo corren. Y cuando corres de un ejército que te está masacrando, cuando le das la espalda a guerreros entrenados para matar, te conviertes no en soldado, sino en presa. Y los cruzados cazan, persiguen, matan, no con misericordia, no con honor, con furia animal, con venganza por 6 días de tortura, por cada compañero que vieron morir, por cada flecha que aguantaron sin poder responder. Todo sale ahora, todo se cobra, y el precio es absolutamente brutal, y en 17 minutos todo termina.
17 minutos, desde el momento en que Ricardo ordenó la carga hasta el momento en que la batalla deja de ser batalla y se convierte en persecución. 17 minutos para destruir completamente a un ejército de 30.000 hombres. Para convertir lo que Saladino planeó como su victoria definitiva en la derrota más humillante de su carrera. Y no es exageración. Los cronistas musulmanes van a escribir sobre este día con una vergüenza que todavía es palpable 800 años después. Los cronistas cristianos van a escribir sobre este día como si hubieran presenciado un milagro, como si Dios mismo hubiera descendido del cielo para ayudar a Ricardo. Pero no fue Dios, fue disciplina, fue entrenamiento, fue un comandante que entendió la psicología del combate mejor que nadie en su generación. Fue 6 días de sufrimiento calculado que se convirtieron en 17 minutos de violencia perfectamente coordinada. Y el resultado es catastrófico para los musulmanes. 7.000 muertos en el campo de batalla. Otros 3.000 muriendo durante la persecución. Miles más heridos, desmoralizados, dispersos por el desierto sirio sin agua, sin comida, sin esperanza. Y la persecución no es misericordiosa. Los cruzados han aguantado demasiado para mostrar misericordia ahora. Cazan a los musulmanes que huyen durante kilómetros, los alcanzan, los derriban, y no les dan muerte rápida, los dejan desangrarse, los dejan agonizar bajo el sol. Y cuando finalmente regresan al campo de batalla, cuando finalmente se detiene la matanza porque ya no quedan enemigos cerca que matar, el campo alrededor de Arsuf parece el fin del mundo. Cuerpos apilados tan alto en algunos lugares que no puedes ver el suelo. Sangre empapando la arena hasta convertirla en barro rojizo. El aire tan lleno del olor a muerte, a sangre, a intestinos, perforados, que algunos cruzados vomitan incluso después de horas de combate. Y entre los cuerpos, los heridos. Miles de hombres que no están completamente muertos, pero que van a estarlo pronto, gritando por agua, suplicando misericordia, llamando a Dios en árabe. Y los cruzados los ignoran, no por crueldad necesariamente, sino por pragmatismo. No tienen recursos para prisioneros, no tienen agua suficiente ni siquiera para sus propios hombres, no pueden permitirse el lujo de compasión. Entonces simplemente dejan que los heridos musulmanes mueran. Algunos soldados cristianos más piadosos les dan muerte rápida, un golpe de misericordia con la espada. Pero la mayoría simplemente pasa de largo. Saquea los cuerpos, toma armaduras, armas, cualquier cosa de valor, y sigue adelante. Y Ricardo, parado en medio de este matadero, cubierto de sangre que no es suya, todavía montado en su caballo de guerra que está tan ensangrentado que parece una criatura del infierno, observa los resultados de su estrategia. Y no siente remordimiento. No siente culpa, siente satisfacción, siente validación, porque esto es exactamente lo que planeó, esto es exactamente lo que necesitaba. Una victoria tan decisiva, tan demoledora, que Saladino no se va a atrever a atacarlo directamente nunca más, que va a tener que cambiar completamente su estrategia, que va a tener que admitir, aunque sea solo para sí mismo, que Ricardo Corazón de León es el guerrero más peligroso que ha enfrentado jamás. Y las bajas del lado cruzado son casi ridículamente bajas. 800 muertos, 1.200 heridos, de 21.000, menos del 10%, contra un ejército 50% más grande, en una batalla donde estaban rodeados, donde estaban siendo atacados desde todas direcciones. Es estadísticamente imposible. Es militarmente inexplicable según la lógica medieval normal. Y sin embargo sucedió. Porque Ricardo redefinió las reglas del combate medieval. Porque convirtió la disciplina en arma. Porque entendió que la victoria no va al ejército más grande ni al más valiente. Va al ejército que puede mantener la calma bajo presión absoluta y luego explotar con violencia coordinada en el momento exacto. Y ahora, mientras el sol empieza a ponerse sobre Arsuf, mientras el campo de batalla se enfría y los buitres empiezan a circular, Ricardo da órdenes para establecer campamento. No persigue a Saladino, no intenta convertir esta victoria en aniquilación completa del ejército musulmán,
porque sabe algo que muchos comandantes no entienden. Sabe cuándo detenerse. Sabe que su ejército, a pesar de la victoria, está exhausto. Que si los empuja más allá de su límite ahora, si intenta una persecución prolongada en territorio desconocido, puede convertir victoria en desastre. Entonces se detiene, establece perímetro defensivo, organiza equipos para saquear el campo de batalla, y mientras sus hombres recogen armaduras, caballos, armas, mientras cuentan sus muertos y atienden a sus heridos, Ricardo se reúne con sus comandantes y les dice algo que los sorprende. Esta batalla no cambia nada. Todavía estamos a 150 kilómetros de Jerusalén. Todavía estamos en territorio enemigo. Todavía estamos superados en números si Saladino reúne refuerzos. Lo único que logramos hoy es sobrevivir. Ahora tenemos que convertir supervivencia en victoria. Y tiene razón, porque la batalla de Arsuf, por muy impresionante que sea tácticamente, no gana la tercera cruzada, no recupera Jerusalén, no destruye el poder de Saladino, solo demuestra que Ricardo puede derrotar ejércitos musulmanes en combate abierto. Pero Saladino no es estúpido. Después de Arsuf, nunca más va a dar batalla abierta, va a volver a tácticas de guerrilla, va a volver a guerra de desgaste. Va a convertir cada fortaleza, cada ciudad, cada kilómetro hacia Jerusalén en una pesadilla logística. Y eventualmente, 2 años después, va a lograr algo que ningún ejército musulmán pudo. Va a hacer que Ricardo se rinda sin siquiera pelear una batalla final. Pero eso es futuro. En este momento, en la noche después de Arsuf, Ricardo es invencible. Sus hombres lo adoran. Los musulmanes lo temen. Y su nombre está garantizado para la inmortalidad. Ricardo Corazón de León. El rey que aplastó a 30.000 musulmanes en 17 minutos. El guerrero que hizo que Saladino, el gran héroe del Islam, retrocediera. El cruzado que demostró que la fe, la disciplina y la violencia perfectamente aplicada pueden vencer cualquier ventaja numérica. Y Saladino, refugiado en las colinas con los restos dispersos de su ejército, escribe una carta esa noche. Una carta a su hermano en Egipto, y en esa carta admite algo que nunca va a admitir públicamente. He enfrentado a muchos guerreros cristianos, francos arrogantes que creen que su Dios los protege, pero este Ricardo es diferente. No pelea como cristiano, pelea como demonio. Usa la táctica de manera que no he visto en 40 años de guerra, y si hubiera 1000 como él, Jerusalén estaría perdida. Por suerte para nosotros, solo hay uno, y tengo que encontrar la forma de derrotarlo sin pelear sus batallas. Es el tributo más grande que un enemigo puede dar, el reconocimiento de que enfrentas a alguien que juega el juego mejor que tú. Y Saladino va a pasar los siguientes 2 años tratando de hacer exactamente eso, tratando de vencer a Ricardo sin darle la batalla campal que quiere, tratando de usar el desierto, el clima, las enfermedades, la logística, todo excepto combate directo, para desgastarlo. Y va a funcionar, porque resulta que puedes ganar todas las batallas y todavía perder la guerra. Pero en este momento, mientras los cruzados celebran alrededor de fogatas, mientras cuentan y recuentan su increíble victoria, mientras convierten los eventos del día en historias que van a contar durante el resto de sus vidas, hay algo que nadie menciona. Hay algo incómodo en todo esto. Algo que los cronistas cristianos van a minimizar y que los cronistas musulmanes van a exagerar. La brutalidad después de la batalla, lo que los cruzados hicieron con los heridos, con los prisioneros, con los cuerpos. Porque los cruzados no solo mataron en combate, torturaron, mutilaron. Hay reportes, de fuentes tanto cristianas como musulmanas, de cruzados cortando cabezas de musulmanes muertos y usándolas como pelotas, de cruzados castrando cadáveres y exhibiendo los genitales como trofeos, de cruzados obligando a prisioneros musulmanes a comer carne de cerdo antes de ejecutarlos, sabiendo que eso los condena según su religión. Crueldad gratuita que no sirve propósito táctico, que solo satisface sed de venganza y odio acumulado. Y Ricardo no detiene esto, no castiga a los soldados que participan en estas atrocidades, porque entiende que después de 6 días de ser blancos, después de ver morir a cientos de compañeros,
Sus hombres necesitan desahogo psicológico. Necesitan sentir que recuperaron el control, que dejaron de ser víctimas. Y si ese desahogo viene en forma de violencia contra enemigos ya derrotados, bueno, es el precio de mantener la moral alta. Es el costo de hacer que soldados traumatizados sigan siendo funcionales para la próxima batalla. Pero este detalle es importante, porque cuando hablamos de la batalla de Arsuf, cuando la celebramos como victoria táctica brillante, tenemos que recordar que victorias militares tienen costos humanos que van más allá de los números de bajas. Tienen costos morales, tienen costos psicológicos. Los hombres que pelearon en Arsuf, tanto cristianos como musulmanes, no fueron los mismos después. Los que sobrevivieron llevaron las cicatrices, no solo en sus cuerpos, sino en sus almas, durante el resto de sus vidas. Y hay historias de cruzados que regresaron a Europa después de la Tercera Cruzada y nunca pudieron reintegrarse a la vida normal, que tenían pesadillas, que veían los rostros de los hombres que mataron, que escuchaban los gritos de los heridos que dejaron morir en el desierto, que no podían entrar en una iglesia sin recordar que mataron en nombre de Cristo, que descubrieron que matar por Dios no es tan diferente de matar por cualquier otra razón, y que ambos te cambian de formas que no puedes deshacer. Y en el lado musulmán, los sobrevivientes de Arsuf llevaron la vergüenza de la derrota durante generaciones. Hay poemas árabes escritos décadas después que todavía hablan del día de la deshonra en Arsuf, de cómo los guerreros del Islam fueron humillados por los infieles, de cómo Saladino, el gran héroe, tuvo que huir mientras sus hombres morían. Y esa vergüenza alimentó odio, alimentó deseo de venganza, alimentó siglos más de conflicto entre cristianos y musulmanes, porque la violencia genera violencia. Las victorias militares no resuelven problemas, solo crean nuevos ciclos de odio. Y Ricardo, por muy brillante que fuera, tácticamente, nunca entendió esto. Nunca entendió que ganar batallas no es lo mismo que ganar paz, que puedes aplastar ejércitos y todavía fallar en tu objetivo estratégico. Y 2 años después de Arsuf, cuando esté negociando con Saladino, cuando esté aceptando un tratado que le permite visitar Jerusalén como peregrino pero no como conquistador, cuando esté admitiendo que la Tercera Cruzada fracasó en su objetivo principal, va a recordar Arsuf no como triunfo, sino como oportunidad perdida. Porque si hubiera perseguido a Saladino después de Arsuf, si hubiera arriesgado todo en una campaña agresiva hacia Jerusalén, tal vez, solo tal vez, habría logrado lo imposible. Habría reconquistado la Ciudad Santa, habría cumplido su juramento, habría sido recordado no solo como gran guerrero, sino como gran conquistador. Pero eligió la cautela, eligió la seguridad, y esa decisión tan tácticamente sensata en el momento terminó costándole su legado. Porque ahora, 800 años después, cuando contamos la historia de Ricardo Corazón de León, no lo recordamos como el hombre que recuperó Jerusalén. Lo recordamos como el hombre que ganó batallas increíbles pero perdió la guerra, como el guerrero brillante que nunca entendió que la guerra es política por otros medios, que las batallas son herramientas, no fines en sí mismas, y que la victoria táctica más impresionante del mundo no significa nada si no te acerca a tu objetivo estratégico. Esa es la verdadera ironía de Arsuf. Ricardo demostró que era el mejor comandante táctico de su generación. Humilló a Saladino, destruyó un ejército musulmán en tiempo récord. Y no le sirvió de nada, porque la Tercera Cruzada no necesitaba victorias tácticas, necesitaba voluntad política, necesitaba recursos sostenidos, necesitaba que los reyes europeos dejaran de pelearse entre ellos y se enfocaran en el objetivo común. Y eso nunca sucedió. Felipe Augusto de Francia, que supuestamente era aliado de Ricardo, lo traicionó. Regresó a Europa apenas 1 año después de llegar a Tierra Santa. Y cuando regresó, empezó inmediatamente a conspirar para robar territorios franceses de Ricardo. Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo, hizo lo mismo en Inglaterra. Intentó usurpar el trono mientras Ricardo estaba ocupado peleando musulmanes. Entonces Ricardo, el gran guerrero, el invencible en batalla, tuvo que enfrentar algo que ningún entrenamiento militar podía prepararlo para enfrentar. Traición familiar, colapso político. La comprensión amarga de que mientras él estaba conquistando gloria en el desierto,
Su reino en casa estaba siendo desmembrado por las personas en quienes confiaba, y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, quedarse en Tierra Santa y tal vez reconquistar Jerusalén, pero perder Inglaterra. O regresar a casa y salvar su reino, pero admitir derrota en la cruzada. Y eligió su reino. En septiembre de 1192, apenas un año, después de Arsuf, Ricardo firmó el Tratado de Jaffa con Saladino. Un tratado que básicamente admitía que la Tercera Cruzada había fracasado. Jerusalén permanecería bajo control musulmán. Los cruzados podían visitarla como peregrinos desarmados. Podían rezar en el Santo Sepulcro. Pero no podían gobernarla. No podían establecer un reino cristiano. Todo el sacrificio, toda la sangre, todas las batallas brillantes, reducidas a permiso de turismo religioso. Y Ricardo, que había pasado 2 años peleando, que había gastado fortunas, que había dejado su reino vulnerable, que había arriesgado su vida docenas de veces, tuvo que aceptar esto. Tuvo que tragar su orgullo. Tuvo que admitir que incluso el mejor guerrero del mundo no puede ganar una guerra si la política trabaja en su contra. Y zarpó de vuelta a Europa, no como conquistador victorioso, no como el héroe que recuperó Jerusalén, sino como el rey que tuvo que regresar corriendo para salvar su trono de su propio hermano. Y el viaje de regreso fue desastroso. Su barco naufragó en el Adriático. Tuvo que viajar por tierra a través de territorio enemigo. Fue capturado por Leopoldo de Austria, un enemigo que había insultado durante la cruzada. Fue vendido al emperador del Sacro Imperio Romano. Pasó más de un año prisionero. Inglaterra tuvo que pagar un rescate masivo para liberarlo. Un rescate que empobreció el reino, que generó resentimiento, que debilitó la monarquía por generaciones. Y cuando finalmente regresó a Inglaterra, cuando finalmente recuperó su trono, pasó los últimos 5 años de su vida no peleando cruzadas gloriosas, sino guerras aburridas y sucias contra Felipe de Francia por territorio en Normandía. Guerras que no resolvían nada, que solo generaban más deuda, más muerte, más agotamiento. Y en 1199, durante un asedio menor de un castillo menor en un conflicto menor, Ricardo Corazón de León, el gran guerrero, el terror de Saladino, murió de la forma más estúpida e indigna posible. Una ballesta. Un soldado común disparando desde las murallas de un castillo que Ricardo ni siquiera necesitaba conquistar. El proyectil penetró su hombro, una herida que debería haber sido manejable, pero se infectó. La infección se propagó. Y Ricardo, que sobrevivió docenas de batallas, que peleó cara a cara con los mejores guerreros musulmanes, que nunca fue derrotado en combate, murió en su tienda de campaña de gangrena. Delirando, febril, suplicando agua. Exactamente como cualquier soldado común. Sin gloria, sin grandeza. Solo dolor y muerte lenta. Y su legado es complicado. Para los ingleses, se convirtió en héroe nacional, el rey valiente, el cruzado perfecto. Las leyendas de Robin Hood lo pintaron como rey justo y noble, esperando regresar para arreglar todo. Pero la realidad es que Ricardo pasó apenas 6 meses de su reinado de 10 años en Inglaterra. Vendió el reino para financiar sus aventuras. Dejó la administración a otros mientras él jugaba a la guerra. Y cuando murió, dejó el trono a Juan sin tierra, literalmente el peor rey que Inglaterra tuvo jamás. El rey que perdió Normandía, el rey que fue forzado a firmar la Carta Magna, el rey que casi destruyó la monarquía inglesa. Y para los musulmanes, Ricardo se convirtió en leyenda también. Pero no como villano, como guerrero respetable. Hay cuentos árabes escritos siglos después donde Ricardo y Saladino se encuentran y se respetan mutuamente, donde reconocen que son hombres de honor atrapados en guerra santa que ninguno de ellos realmente quiere, donde hay algo casi trágico en el hecho de que 2 de los mejores hombres de su generación tuvieron que destruirse mutuamente por religiones que probablemente ninguno de los dos entendía completamente. Porque esa es otra ironía. Ricardo no era especialmente religioso. Usó la cruzada como vehículo para gloria personal. Y Saladino, por muy islámico que fuera públicamente, era pragmático. Negociaba con cristianos cuando le convenía.
ejecutaba musulmanes que se oponían a él. Usaba la religión como herramienta política exactamente como Ricardo. Entonces, estas guerras santas, estas cruzadas que mataron cientos de miles, que devastaron Medio Oriente, que envenenaron relaciones entre cristianos y musulmanes durante siglos, fueron peleadas por hombres que probablemente tenían más en común entre ellos que con los fanáticos religiosos que supuestamente representaban. Y la batalla de Arsuf, ese momento brillante de genio táctico, ese día donde Ricardo aplastó a 30.000 musulmanes en 17 minutos, terminó siendo nota al pie. Interesante para historiadores militares, fascinante para estudiantes de táctica, pero irrelevante para el curso de la historia. Porque no cambió nada fundamental. No reconquistó Jerusalén. No terminó las cruzadas. No estableció paz duradera. Solo demostró que un líder excepcional con soldados bien entrenados puede ganar batallas imposibles y luego perder la guerra de todas formas. Porque las guerras no se ganan en campos de batalla. Se ganan en salas de negociación, en mercados donde se compra lealtad, en castillos donde se forjan alianzas, en cortes donde se hace política. Y Ricardo, por muy brillante que fuera con espada y lanza, era terrible en todo eso. Era guerrero que quería ser rey. Pero el trabajo de rey es 90% administración aburrida y 10% guerra. Y Ricardo invirtió esas proporciones. Pasó 90% de su reinado peleando y 10% gobernando. Y su reino lo pagó caro. Y ahora, más de 800 años después, cuando contamos su historia, cuando hablamos de Arsuf, tendemos a enfocarnos en los 17 minutos gloriosos, en la carga brillante, en la victoria imposible. Y olvidamos el contexto, olvidamos que esa batalla fue parte de cruzada fallida, que Ricardo regresó a casa derrotado, que murió por herida infectada en 1900 y guerra insignificante, que su hermano destruyó todo lo que construyó, que Inglaterra habría estado mejor si Ricardo hubiera sido administrador aburrido en vez de guerrero legendario. Pero supongo que esa es la naturaleza de las leyendas. Tomamos los momentos brillantes, los pulimos, los separamos del contexto incómodo, y creamos mitos, creamos héroes, creamos historias donde el bien triunfa sobre el mal, donde el valor es recompensado, donde los grandes guerreros logran grandes cosas. Y olvidamos que la realidad es más complicada, que los grandes guerreros a menudo son terribles reyes, que las victorias tácticas no garantizan éxito estratégico, que puedes ganar cada batalla y todavía perder todo lo que importa. Ricardo Corazón de León aplastó a 30.000 musulmanes en 17 minutos. Es probablemente la victoria más rápida y decisiva de las cruzadas. Es demostración perfecta de lo que disciplina, entrenamiento y liderazgo excepcional pueden lograr. Y no significó absolutamente nada al final. Jerusalén permaneció musulmana. Las cruzadas continuaron durante 100 años más, sin lograr nada permanente. Y Ricardo murió frustrado, endeudado, traicionado por su familia, recordado como gran guerrero pero fracasado rey. Tal vez esa es la lección real de Arsuf. No que la valentía y la habilidad militar sean inútiles, sino que no son suficientes, que la guerra es herramienta, no solución, que puedes ser el mejor en lo que haces y todavía fracasar si estás haciendo la cosa equivocada, que a veces el héroe de la historia es el villano desde otra perspectiva, y que la gloria militar, por muy tentadora que sea, por muy satisfactoria que parezca en el momento, rara vez vale el costo que cobra en vidas, en tesoros, en oportunidades perdidas. Ricardo eligió la espada cuando debería haber elegido la pluma. Eligió la batalla cuando debería haber elegido la negociación. Eligió la gloria cuando debería haber elegido la sostenibilidad. Y pagó el precio. Su reino pagó el precio. Y generaciones futuras pagaron el precio. Porque las decisiones de los reyes tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de sus propias vidas. Y las malas decisiones envueltas en victoria táctica siguen siendo malas decisiones. Esa es la verdad incómoda que la leyenda de Ricardo Corazón de León no quiere que veamos. Que el héroe de nuestra historia era humano, falible, limitado, que logró hazañas militares increíbles y todavía fracasó en lo que importaba. Que la historia no es simple,
que los buenos y los malos no existen. Solo hay gente tomando decisiones con información limitada y consecuencias impredecibles. Y a veces esas decisiones resultan en 17 minutos de victoria brillante. Y a veces resultan en vidas desperdiciadas. Y usualmente resultan en ambas cosas simultáneamente.